Hola, nos encontramos en la serie Servicio. Y el tema de hoy es Sirviendo en tu llamado. Sean bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? Bienvenidos a todos. Margarita, hoy en día todos usamos un dispositivo como este, un teléfono celular. Y cuando te llaman, tú tienes varias alternativas. Recibir la llamada, desviarla o decidir no contestarla. Sí, sabes, también hoy en día existe la opción de contestar con un mensajito, que ya son mensajes predeterminados que dicen estoy en reunión, no te puedo atender, te llamo más tarde. Esa sería otra opción. Bueno, tenemos otra opción. Pero ¿qué tal si esa llamada que tú estás desviando o estás retrasando, no querés recibirla, es para informarte que tú eres heredera de una fortuna? Wow, mira, de ser así, definitivamente no me querría perder esa llamada. Ahora reflexionemos. ¿Qué pasaría si esa llamada que estamos desviando, que no queremos recibir, es una llamada de Dios a tu vida? Wow, es una buena reflexión, definitivamente que habría que contestarla. Estamos todos en sintonía de que tenemos que contestarla porque Dios siempre está llamando a tu vida. Dios siempre está llamando a la vida de cada uno de nosotros. Siempre es Dios buscándonos. Así es. Y la verdad es que para entender ese llamado de Dios, ese propósito, nosotros debemos ir a Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien nos ha creado. Él nos ha diseñado, nos ha dado un propósito aún desde antes de nacer. Por eso debemos ir a Él, porque nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. La verdad es que el ser humano no sabe qué es lo mejor para él, sino que lo sabe aquel que lo creó, aquel que lo diseñó, y ese es Dios. Además, es Dios quien nos hace el llamado. A lo largo de la Biblia, en numerosos ejemplos, nosotros podemos ver cómo es Dios presentándosele a las personas para su llamado. Podemos ver cómo fue Dios quien llamó a Abraham, fue Dios quien llamó a Noé, fue Dios quien llamó a cada uno de esos hombres que han quedado plasmados en la Biblia. Igual es para nosotros, es Él quien nos hace el llamado. Y ese llamado, ¿sabes?, está atado a la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? La Biblia nos dice que Dios es amor. No es que Dios hace el amor, Dios regala el amor. No, Dios es amor. Esa es su esencia y es la base de nuestro llamado, porque es a partir del amor que nosotros recibimos de parte de Él que vamos a ir entrando a lo que es nuestro llamado. Efesios 1, versículos del 4 al 5 nos dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Aquí encontramos en este texto bíblico dos cosas muy importantes. La primera dice que Dios nos amó y nos amó desde antes de la creación del mundo, desde antes de crear el universo y todo cuanto existe. Wow, ¿te puedes imaginar? Dice que qué grande Dios es eso? nos amó. Sí, la verdad es que apenas podemos imaginarlo porque nuestra mente humana es finita y no podemos
comprender ni de mencionar el amor de Dios, pero sí debemos aprender a recibirlo y a creerlo por fe, porque la palabra dice que Él nos amó. Y la base de nuestro llamado a servirle a Dios se fundamenta en que lo conocemos, en ese amor, que conocemos ese amor porque lo hemos experimentado, y al experimentarlo en nuestras propias vidas, entonces conocemos a Dios y podemos empezar a dar a otros de lo que ya tenemos nosotros. Correcto. También este texto bíblico dice que nos eligió para adoptarnos, dice, como miembros de su familia. Wow. ¿Y qué clase de miembros? Pues Primera de Juan 3:1 lo dice. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a ser sus hijos. Hijos, wow. Y eso es lo que somos. Somos hijos. Y a partir de ese amor del que hemos hablado, nos hace hijos, nos hace sus hijos. Y ese es el fundamento para que nosotros podamos servir al llamado de Dios, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a su plan, de acuerdo a su propósito, al propósito de Dios. Y también el llamado de Dios va de acuerdo al propósito de Él. Miren lo que nos dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí ya empieza a aparecer la palabra llamados y además está enlazada al propósito. En Romanos 8:28, un texto bíblico que conocemos mucho. Y también dice que a los que aman a Dios, el fundamento es amar a Dios, y solo podemos amar a Dios los que hemos recibido ese amor Los que de somos parte hijos de de Él. Dios. Así es. En este texto de Romanos 8:28, la palabra llamados viene del término griego kaleo, que se usa para convocar, para invitar. En otras palabras, aquí Dios nos está convocando, nos está invitando a ser partícipes de ese propósito que Él ya ha depositado en nosotros. Otros sinónimos o otros significados que se le dan a esa palabra kaleo es asignación, potencial, misión de vida, voluntad de Dios. Imagínate, Wow. son cosas que están establecidas en la Biblia, que tenemos un llamado de parte de Dios. Todos los hijos tenemos un llamado de parte de Dios, sí. Y la Biblia nos muestra numerosos hombres y mujeres de principio a fin en la Biblia que recibieron un llamado específico de parte de Dios para sus vidas. Tenemos el ejemplo de Noé. Fue llamado por Dios a construir el arca que preservaría su vida y la vida de su familia y la de cada especie de los animales. Tenemos el caso de Abraham, que fue llamado a ser padre de la nación de Dios para bendecir por medio de él a todas las naciones de la tierra. Tenemos el caso de José, que fue llamado a preservación de vida de aquellos que era la nación hebrea en aquel momento, para conservación de vida en la posteridad sobre la tierra. Y tenemos el caso de Moisés, que fue llamado para libertar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y trasladarlo a la tierra prometida. Y así cada hombre y mujer en la Biblia, como Nehemías, David, Jonás, Gedeón, Esther, María, cada uno de ellos recibió un llamado específico de Dios. De hecho, la Biblia es un llamado a todos nosotros los hombres.
La Biblia es un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Cualquiera diría en aquel entonces, mire, pero usted está hablando de personajes bíblicos tremendos. Eran hombres de Dios, dotados, eran hombres capaces. No, eran personas comunes y corrientes como nosotros, pero que Dios capacitó a través de los procesos para que ellos reflejaran su carácter y pudieran realizar el llamado de Dios en sus vidas. Y eso que decís es bien importante, porque de verdad que cualquiera diría, no, pero eso fue Abraham, eso fue Moisés, cuando en realidad justamente Dios deja esos ejemplos en la Biblia, porque son hombres como tú, como yo, que cometían errores, que tenían debilidades, que tenían temores, y eso lo debemos rescatar nosotros, porque son ejemplos que Dios los ha dejado para que los apliquemos a nuestras vidas hoy en día. Y para mostrarnos que no es en nuestras capacidades, sino en la capacitación que Dios nos da para realizar su llamado. Definitivamente. Y no olvidemos que Dios tiene un llamado en la vida de cada uno de nosotros, un llamado específico, y necesitamos del discernimiento de espíritu para poder identificar ese llamado en tu vida. Y la forma en que Dios nos hace saber ese llamado es a través del Espíritu Santo. Eso significa que nosotros tenemos que tener una comunión con Dios, tenemos que desarrollar una relación íntima con Él, para que el Espíritu Santo que mora en ti, que mora en mí, crezca en nosotros y crezca el discernimiento en nosotros, para poder identificar ese específico llamado que Dios te ha dado. Es importante preguntarnos entonces si lo que estamos haciendo es el llamado de Dios a nuestras vidas o es lo que nosotros queremos hacer. Sí, sabes, yo he visto mucho eso dentro de las iglesias, ministerialmente hablando. Personas que están haciendo aquel servicio para Dios dentro de aquel ministerio porque ellos quieren, porque ellos anhelan estar ahí y se sienten, como dicen, como pez en el agua en eso, pero no necesariamente es lo que Dios los ha llamado a hacer. Eso es muy importante. Y por eso es muy importante que logremos identificar cuál es la motivación que tenemos para hacer lo que estamos haciendo. Porque como tú decís, es muy probable que confundamos que lo que estamos haciendo y nos gusta hacer es el llamado de Dios. Y si eso pasa, que nos vamos a confundir, que creamos que es el llamado y no lo es, vamos a agotarnos. Vamos a frustrarnos, vamos a cansarnos. Sí, y por eso es tan importante lo que estabas diciendo anteriormente, de esa conexión con el Señor, de esa intimidad con Él, porque también ese era un común denominador de los ejemplos que Dios deja en la Biblia. Ellos tenían una conexión con el Señor, porque cuando Dios les llamó, ellos lo escuchaban. Significa que ellos estaban en esa comunión con el Señor. Sí, por eso muchas veces no necesariamente lo que estamos llamados a hacer es lo que más nos gustaría hacer. Sí, tienes razón. Mira, a mí se me viene a la mente el caso de Moisés. Sí, muy buen ejemplo. Si nosotros hacemos memoria, Moisés fue criado en Egipto, fue hijo príncipe de Egipto y creció ahí como alguien muy importante. Y en un momento determinado, cuando un soldado egipcio está maltratando a un esclavo hebreo, que eran de la nación de él, ve que lo están maltratando, Moisés en un acto impulsivo lo mata. Y después de eso entra mucho temor en él y lo que hace es huir. Huye de Egipto. Y cuando Dios se le aparece en aquella zarza ardiendo, 40 años después de ese incidente, yo creo que lo que menos Moisés esperaba era que le dijera:
Tu llamado es ir a Egipto, como tú lo describiste anteriormente, y liberar al pueblo hebreo. Dios, Lo que menos ese hombre hubiese querido hacer, estoy seguro, es regresar a Egipto. sí, Dios nos saca de nuestra área de confort. Dios siempre nos va a sacar de esa comodidad en la que estamos a la hora que nos hace un llamado. Y debemos tener claro que necesitamos de la ayuda y del poder de Dios para realizar ese llamado que Dios nos ha hecho. No es en nuestra fuerza, es en las fuerzas de Dios. Sí, mira, Moisés jamás habría logrado cumplir su llamado en sus propias fuerzas y en sus propias capacidades. Imaginémonos lo que lo manda a hacer. Le dice, vas a ir a Egipto, donde probablemente a él le pudo haber dado hasta temor de que al verlo lo capturaran por lo que él había hecho en el pasado. Pero le dice, vas a ir, vas a liberar a toda una nación. Ya era un pueblo ya de miles de personas, que además eran esclavos, eran los que le servían todo a la nación, a los egipcios. Entonces, yo creo de que si a ti te hubieran mandado a hacer eso, decís, ni cómo, definitivamente dudaría. Sí, es por eso que tenemos que tener claro eso que te digo, que el llamado de Dios es algo más grande de lo que el hombre puede hacer por sí mismo. Debemos reconocer que necesitamos de la capacitación de Dios para realizarlo. Definitivamente. Y queremos dejar plasmados 5 aspectos importantes sobre tu llamado a servir a Dios. El primero de ellos es que ese llamado es un regalo de Dios. Segunda de Timoteo 1:9 nos dice, quien nos salvó y llamó, otra vez, nos salva y nos llama, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué significa esto en relación al llamado? Y es que el llamado, yo no puedo ganármelo, yo no puedo merecérmelo y decir, es que yo merezco esto, es que yo soy capaz de esto. No, de ninguna manera. El llamado es un regalo de Dios y es por gracia, es por la misericordia de Dios en nuestras vidas. Él viene y nos da ese llamado como un regalo. Pero aquí es importante que dejemos claro que nuestra identidad, una vez que hemos recibido ese regalo, no podemos depositar nuestra identidad en el regalo, porque muchas veces nos pasa, sino que debemos depositar nuestra identidad en Dios, que es el dador del regalo. Por eso, nosotros no podemos tomar identidad de lo que hacemos para Dios, del ministerio que nos ha sido otorgado. No podemos hacerlo. Debemos poner atención de que eso no nos suceda, sino que nuestra identidad debe estar depositada en Dios. Y el segundo aspecto que vamos a ver es que soy llamado para el propósito de Dios. No es para mi propósito, ni es para mi plan. Es para el propósito de Dios. Fui hecho por Dios y para Dios con un propósito. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¡Wow! El llamado está íntimamente relacionado con el propósito, si podemos verlo en el versículo. Y la Biblia nos enseña que dicho propósito lo escogió Dios desde mucho antes de que yo naciera. Dice la palabra en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó a su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles.
Wow, wow, wow. Dios nos creó. Él es quien nos dio la vida. Él es quien nos dice cómo debemos vivirla. ¿Y cómo debemos vivirla? Debemos vivirla para Él y en Él. No para nosotros. No debemos vivir la vida para nosotros y nuestros deleites. Debemos vivir para Él y en Él. Debemos vivir en sus planes, en sus propósitos. Y si nosotros vivimos de esa manera, viviremos una plenitud de vida. De lo contrario, si vivimos para nuestros deseos, para nuestros propósitos, para nuestros planes, viviremos una vida vacía, viviremos una vida sin sentido. El tercer aspecto es que el llamado es irrevocable. Romanos 11:29 nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Saben? Cuando Dios nos creó, Él nos dio dones, nos dio talentos que van a servir de ayuda para desarrollarnos en el servicio a Dios. De repente hay una serie de dones y talentos muy importantes en donde nosotros podemos entender más a fondo ese aspecto. Pero lo cierto es que Él nos ha dado dones para su llamado y cada uno de nosotros recibe una porción que es única y que es especial de parte de Dios. Te pregunto, ¿qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué dones y talentos ha depositado en ti? Porque a partir de ahí, tú vas a poder entender un poco más, discernir a qué te ha llamado el Señor. También cuando decimos que es irrevocable el llamado, es porque nadie me lo puede quitar. Ni yo mismo pues me lo puedo quitar. Yo me puedo equivocar muchas veces, tener tantas fallas, tantos errores, pero el Señor, si yo lo permito, me va a tomar y me va a volver al camino de mi llamado. Hasta que cumplas tu propósito. Sí, y no importa la edad, no importa el pasado. Imaginémonos el caso del apóstol Pablo, que él es apóstol de Jesucristo, o sea, él llegó a ser alguien muy grande, muy importante en el llamado que Dios le hizo. Pero ¿quién era antes Pablo? Él había sido un perseguidor cruel y feroz de la iglesia, de los cristianos de la iglesia primitiva. Había asesinado, había hecho atrocidades que cualquiera diría, no, él ya está descalificado y ya el llamado ya lo perdió. No, el llamado es irrevocable y eso lo debemos de saber muy bien. Dios no desperdicia nada de lo que acontece en nuestras vidas y aún de aquellos errores, de aquellas situaciones y pruebas también que hemos vivido en el pasado, nos sirven, nos ayudan para ejercer nuestro llamado. Y el cuarto aspecto es que mi llamado va a formar mi carácter. El hecho de que nosotros conozcamos cuál es el llamado específico de Dios a nuestras vidas no significa que estamos listos para realizar dicho llamado. Existe un proceso en el llamado y el cumplimiento del llamado. Hay un proceso. Existe ese proceso y el ejercer ese llamado de Dios requiere del carácter de Dios en nuestras vidas. Y en ese proceso es que Dios forma nuestro carácter. Dios resalta sus características en nosotros para que nosotros podamos ser capacitados en realizar nuestro llamado. El ejemplo lo podemos ver en José el soñador. José recibe sueños probablemente a la edad de 17 años, si no me equivoco, de su llamado de parte de Dios. Recuerdo que yo he leído la palabra y dice que él le contaba a sus hermanos y le contaba a su padre de que él se veía que ellos se postraban ante él. Entonces José tenía claro cuál iba a ser su llamado. Iba a ser un gobernador, pero
¿Qué le pasó a José? José se perdió en esa inmadurez, fue soberbio, probablemente altivo y juzgaba mucho a sus hermanos. Estaba muy joven y él tuvo que atravesar un largo proceso hasta llegar al cumplimiento de ese llamado de Dios. Y en ese proceso Dios hace que él desarrolle ese carácter, esa madurez, que bote ese orgullo y que se vuelva manso y que se vuelva humilde. En ese proceso Dios enseña a cada uno de nosotros a manejar lo que Él nos dará para bendición. El ejemplo podemos verlo en nuestras casas, en nuestros hijos. No compramos un carro para que nuestro hijo de 10, 11, 12 años le damos la llave y le decimos: tomá, ahora te podés trasladar de tu casa al colegio cada vez que tú querrás ir manejando. Sabemos que nuestros hijos no tienen la capacidad para hacerlo y que lo más probable es que los estemos mandando a que pongan su vida. Es exactamente lo mismo que hace Dios. Dios nos prepara para darnos esa bendición a nuestras vidas. El quinto aspecto que debemos de considerar es que debo permanecer fiel al llamado de Dios. Y eso está muy amarrado a lo que tú estabas diciendo, que hay un proceso entre el llamado y el cumplimiento del llamado. Entonces, ¿qué pasa durante ese lapso? Debemos permanecer fieles. Y eso no es fácil, pero debemos hacerlo porque en ese tiempo vamos a crecer y vamos a madurar. Pero eso solo se va a lograr siendo fieles, no importa la circunstancia, no importa las asignaciones que nos estén dando. Pueda que tú digas: ay, no, es que lo que me ponen a hacer, eso es insignificante, eso es muy poca cosa para mí, son asignaciones pequeñas. Pero sabes, debes ser fiel en esas asignaciones, porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre muchos. Mire, el caso de José el soñador, que hemos venido hablando de él. Él vivió un proceso muy largo y en ese proceso hubo subes y bajas, pero sobre todo él permaneció la mayor parte del tiempo siendo esclavo durante ese proceso. Y en la esclavitud lo pusieron como mayordomo y él dio lo mejor de él. También cuando después ya no era solo esclavo, sino que también era preso, porque fue a la cárcel, él dio lo mejor de él con el jefe del carcelero. En todo tiempo él daba lo mejor de él en esas asignaciones tan insignificantes y tan pequeñas comparadas a lo que él llegaría a hacer como el segundo al mando de la nación más poderosa de ese tiempo. Pero ¿saben qué? Para ser fieles debemos recordar que Dios está con nosotros. Sí, porque si tú te acuerdas de la historia de José, a él siempre le acompañó la gracia y el favor de Dios en su vida. Así es. Entonces, queridos, recordemos que el crecimiento viene de ser fiel a Dios, de permanecer en Él. Debemos despojarnos de todo patrón de renuncia y de abandono que muchos vienen repitiendo una y otra vez, porque esos patrones no los dejan avanzar en su llamado. Es más, muchas veces los hace retroceder. Así es que nosotros debemos de ser fieles a Dios para que nuestro llamado permanezca. Entonces, tenemos 5 aspectos, ¿verdad?, que hemos visto. Vamos a recordarlo. Mi llamado es un regalo de Dios. El segundo es que soy llamado para el propósito de Dios. El tercero es: mi llamado es irrevocable. El cuarto es que el llamado forma carácter de Dios en mi vida. Y el quinto es que debo permanecer fiel al llamado de Dios. Jesús nos dio el ejemplo y Él dijo:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús cumplió su llamado acá en la tierra. Sirvió a los demás a tal punto de que sacrificó su vida por todos nosotros. Cumplamos nuestro llamado en Dios y cumplamos el propósito para el cual Dios nos creó. Así es, seamos fieles a Dios y vamos a ver cosas maravillosas en nuestra vida. Vamos a vivir en una plenitud porque vamos a estar caminando conforme al diseño de Dios en nuestras vidas. Hasta aquí llegamos y les esperamos en el próximo estudio. Muchas bendiciones.